Señoras y señores, déjenme contarles, sean bienvenidos al segundo video del día de hoy en nuestro canal. Gracias por estar aquí y confiar en nosotros para informarte. Vamos a hablar acerca precisamente del canciller Marcelo Ebrard como reposición al video anterior. Si tú no has visto el video anterior, pues bueno, esta es la continuación del tema. Y es que hubo algo que se me olvidó mencionarles y creo que es muy importante que ustedes sepan porque les va a causar un poco de indignación. Y es que en México dan trabajo a 327 migrantes ya de manera oficial. Ya no estamos hablando de promesas de parte del nuevo gobierno de México en que se iba a dar trabajo y demás. No, estamos hablando de que oficialmente ya 327 migrantes tienen trabajo, y esto que en maquiladoras. Yo les había contado, señoras y señores, que había unas limitaciones que impedían que los migrantes pudieran trabajar. Entre ellos algunos requisitos, los cuales al parecer pues el subsecretario de Trabajo pues está haciendo todo lo posible para que estas limitaciones se olviden o estas limitaciones se reduzcan. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que el subsecretario de Trabajo ha realizado los trámites necesarios para eliminar las limitaciones legales que impedían trabajar a los migrantes. Tal parece que para obtener un trabajo dentro de México hay que ser migrante. Señoras y señores, se lo digo porque hay muchos mexicanos en este momento que están perdiendo sus trabajos, que no tienen trabajo o que ganan básicamente una miseria. A pesar de las limitaciones que existían en la ley para que estos migrantes pudieran trabajar, pues Marcelo Ebrard, el subsecretario también del Trabajo, ha hecho todo lo posible, todo lo que esté al alcance, sin importar que sea, para que estas limitaciones se quiten y puedan trabajar. Pues el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que ya son 327 migrantes quienes de manera oficial obtuvieron un trabajo en maquiladoras. El día de hoy hay 327 personas ya trabajando, que era el objetivo principal, el ofrecerle trabajo a las personas que estén esperando en México para su audiencia en los Estados Unidos. Cabe recalcar, y se los digo objetivamente, las personas que recibieron el trabajo son personas que ya tienen su trámite de asilo político en Estados Unidos, pero como ustedes saben, y yo ya se los he contado, para que el gobierno de Estados Unidos te dé una respuesta sobre el asilo político que te van a dar, tiene que pasar al menos 1 o 2 años. Este trámite puede llevarte desde 6 meses, 1 año, 2 años. Entonces las cosas no son tan rápidas. Por lo cual, pues Estados Unidos, pues como México tiene responsabilidad por haber pasado de su lado de la frontera, Estados Unidos lo que hizo es decir, ¿sabes qué? Te voy a empezar a enviar a los migrantes que están esperando aquí, porque aquí no hay espacio, porque no hay manera de atenderlo, porque no puedo y no quiero atenderlos. Entonces es tu responsabilidad por haberlos dejado entrar. Entonces estos 327 migrantes que ya obtuvieron trabajos en maquiladoras son los que Estados Unidos está regresando, señoras y señores. Además de que obviamente, miren, por un lado está muy mal, porque hay muchos mexicanos que no tienen empleo al día de hoy. Por otro lado, es algo bueno que trabajen para que así el gobierno de México no tenga que mantenerlos con dinero de los mexicanos. Es la neta. Por un lado está mal porque, pues bueno, mexicanos necesitan empleo. Por otro, date cuenta que el gobierno de México no va a tener que mantenerlos con dinero tuyo y de los mexicanos. Algo que bueno, no que me digan, ay Samuel, ya los estás defendiendo. No, pero bueno, si van a estar aquí, al menos, órale papá, vamos a ponerte a trabajar para que pues no estés de flojo, ¿no? Para que las cosas sean pues buenas. Necesitas
alimentación, necesitas donde quedarte, pues vámonos, órale, a trabajar, que las cosas aquí se trabajan. Además de que te he contado que muchos de los migrantes pues se niegan a obtener el trabajo que les está ofreciendo el gobierno de México. Hay muchos que no quieren trabajar. Vimos el caso en Coahuila de migrantes que rechazaron empleos. ¿Por qué? Porque no quieren trabajar, porque quieren que se les dé todo y porque lo único que ellos desean es ir a Estados Unidos. Pues bueno, esto es lo que me faltó contarte en el video anterior. Dime en la caja de los comentarios, ¿crees que esta decisión de darle ya empleo oficial a estos 327 migrantes estuvo bien? ¿Estás de acuerdo con el gobierno de México? ¿Estás de acuerdo con las acciones que están haciendo o estás en contra de esto que se está haciendo? Tu opinión es muy pero muy importante. De antemano te digo, pues bueno, hay que mandarlos a trabajar para no estarlos soportando, ¿verdad? Pues algo que haga el gobierno de México por los mexicanos no estaría mal también, ¿no? Que también se les dé empleo a todos esos mexicanos que están siendo despedidos. Pero bueno, en otros temas, la Iglesia Católica llamó al gobierno a mejorar las políticas migratorias sin caer en chantajes de Estados Unidos. Así lo está diciendo la Iglesia, quien llamó al gobierno federal a mejorar estas políticas migratorias que ellos dicen que son fallidas, a través de un diálogo y negociar sin caer en chantajes o amenazas por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así lo dice la Iglesia Católica, que como ustedes ya lo saben, señoras y señores, amigos y amigas, hemos hablado que la Iglesia Católica pues son partidarios y defensores de los migrantes. Y pues bueno, yo les voy a decir algo y espero, si ustedes son católicos y demás, no se vayan a molestar conmigo. Pero bueno, si eres tan defensor de la migración, tú como Iglesia Católica, porque sabemos la realidad, la Iglesia Católica tiene el presupuesto suficiente para acabar con el hambre de muchas naciones. Si eres tan partidario de los migrantes, ¿por qué en lugar de estar dando sugerencias y reprendiendo al gobierno de México, por qué no agarras del dinero que tú tienes como iglesia, que eres demasiado grande y tienes el presupuesto, y los ayudas tú desde tu dinero? Pero bueno, señoras y señores, es una opinión. Recordemos también que el Papa ya había predispuesto $500,000 para ayudar a la migración. Pero bueno, sabemos que en la Iglesia Católica hay dinero, no nos podemos hacer de la vista gorda. ¿Y por qué no nos ayudan en lugar de estar recomendándole cosas al gobierno de México? Bajo el título Un sistema migratorio fallido, el editorial publicado en el semanario religioso Desde la Fe consideró que las autoridades nacionales deben esforzarse más por mantener integrados los derechos de los migrantes. Como siempre, las asociaciones como la Iglesia Católica o incluso la CNDH solamente están ahí para dar recomendaciones, pero yo no veo realmente que haya una acciones de parte de esos grupos para pues dar dinerico, ¿verdad? Y ayudar a los migrantes. Oye, si están pasándola mal, ¿por qué tú como organización, como Iglesia Católica, que eres rica a nivel mundial, no sacas un poquito de dinero y ayudas al gobierno de México con esta problemática? Pero como siempre, lo único que están ahí es para hacerse moralmente buenos, pero no para ayudarlos como ellos quisieran. Digo, no es responsabilidad tampoco de los mexicanos estar pues aguantando esta situación, y de que todavía, si no ayudan, vienen a protestar a la defensa de ellos. Última noticia de este video, quiero contarte acerca de migrantes y las identificaciones falsas. Así es, porque migrantes usan falsas credenciales del INE. Yo en un pasado video, la pasada semana, te contaba que había muchos migrantes que habían intentado, óyelo bien, conseguir pues credenciales del INE o tramitar credenciales de INE con documentos falsos. Señoras y señores, en ese video al final yo les hice una pregunta, les dije, entonces si ya hay gente pues intentando
tramitar credenciales, ¿cuántas de esas personas lo han logrado? Esa fue la pregunta que yo te hice. Imaginemos si hay gente que está tramitando, ¿cuántos sí lo lograron y ya tienen estas credenciales del INE? Pues esto está pasando en Tuxtla Gutiérrez. Extranjeros indocumentados han pues sido detenidos con credenciales de lector falsas u otros documentos también falsos para transitar por territorio mexicano ante el pues endurecimiento obviamente de las políticas migratorias del gobierno federal, que en este momento pues ya no es tan fácil transitar por nuestro país como en pasados meses. En este momento el despliegue de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración ha provocado que muchos migrantes intenten conseguir nuevas rutas y nuevas formas de poder pasar o transitar por México. Una de ellas pues es la falsificación de documentos y obviamente la falsificación de algo que es muy importante, que es pues la credencial de lector. Recordemos que ya en autobuses, en estaciones y demás, en retenes, te van a pedir la credencial de lector. Si tú no la tienes y eres migrante, vas a ser detenido. Es por eso que los migrantes pues han buscado esta nueva forma, que es obviamente pues falsificar documentos, dentro de los cuales se piden a los usuarios de los autobuses foráneos presentar el documento expedido por el Instituto Nacional Electoral. ¿Vieron? Es lo que yo les comentaba. Ya hay pues autobuses, sobre todo los autobuses que hacen viajes largos y sobre todo en la frontera sur o en el sur de nuestro país, que te piden pues tu INE para poder venderte el boleto. Lo cual pues ellos se han dado cuenta, los migrantes se han dado cuenta y ahora pues falsifican identidades, señoras y señores. ¿Cómo la ven, señoras y señores, lo que está pasando en Chiapas y en el sur del país? Pues ya se encontraron a muchos de estos migrantes con identificaciones falsas. El problema es hasta dónde ha llegado esto, que ahora pues hasta documentos falsificados tienen que sacar para poder transitar por México. ¿Hasta dónde va a llegar el problema migratorio? El problema, miren, señoras y señores, es que esto está en su apogeo, pero cuando todo esto pase, muchos de estos migrantes incluso se quedarán pues a vivir en México. Es el caso también que ya vimos de las mujeres embarazadas, que al dar a luz a sus hijos aquí en México, pues los niños obviamente nacidos aquí son mexicanos, lo cual pues en un par de años les dará la facultad a los padres de también tramitar su doble nacionalidad. Entonces, señoras y señores, esto apenas comienza, esto no ha terminado y ni siquiera el despliegue de la Guardia Nacional va a detener a la migración, que se ha convertido en un problema muy grave, pero que nuestro gobierno dice que no pasa nada, que todo está bien y que no va a pasar nada. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este video. Y obviamente, si tú tienes información, no olvides enviármela a mi correo electrónico o a través de mis redes sociales que estarán en la descripción de este video. Hasta la próxima.